Hola amigos, ¿cómo están? Voy a comenzar con una gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un magnicidio y el homicidio? Bien, según el diccionario, el magnicidio es el crimen contra un gobernante en específico, llevado a cabo por motivos políticos. El tema de los magnicidas es bastante y es interesante, especialmente sobre la historia de un país. Específicamente, como ha sido el caso de Estados Unidos, que ha aparecido este tema en series, películas muy interesantes. Pero en la historia peruana hay poco material sobre los magnicidas que han marcado el curso de los acontecimientos. Este video les hablará sobre los datos más importantes acerca de estos personajes, cuáles fueron sus motivos, quiénes eran y en qué terminaron. Hablaré sobre Marceliano Gutiérrez, autor intelectual del asesinato del presidente Balta el 26 de junio de 1872, muerto a bayonetazos mientras tomaba una siesta estando preso en el cuartel de San Francisco, simbolizando el fin sangriento del primer militarismo. Comenzó con un golpe de estado contra el saliente presidente encabezado por el ministro de Guerra. Nacido en 1817 en Arequipa, junto con sus hermanos, escala importantes puestos con cada revolución que se daba, participando en la guerra de Ramón Castilla contra Echenique. En esos días se ha formulado una de las grandes incógnitas al respecto del asesinato del mandatario. ¿Fue producto espontáneo o estaba previsto de antemano? Los soldados que lo mataron dijeron que la orden fue de Marceliano como una represalia tras el asesinato de sus hermanos Tomás y Silvestre, luego de que sus cuerpos fueron colgados en la Catedral de Lima. Su hermano Marcelino fue el único sobreviviente de la sangrienta conjura. El asesinato de Manuel Pardo y Lavalle el 18 de noviembre de 1878 fue considerado por muchos como el asesinato del Perú. Les hablaré del magnicida Melchor Montoya. Bien, era un joven sargento de 22 años, de origen cusqueño, perteneciente al regimiento Pichincha. Esta unidad se encargaba de dar los honores a las autoridades que entraban al Parlamento, entre los cuales se encontraba Manuel Pardo, quien era presidente del Senado. Según la confesión del asesino, se enteró por medio del diario pierolista La Patria sobre una nueva ley de ascenso en que los sargentos no podían hacer carrera como oficiales. Ante ello decidió asesinarle. Le disparó en la espalda al político mientras estaba en el recinto parlamentario. Dada la rudimentaria medicina de la época, murió desangrado por sus heridas unos 50 minutos. Sus últimas palabras fueron: "Los perdono a todos", según algunos testigos. Incluso los pierolistas fueron acusados de ser autores intelectuales del crimen, dado que estos habían conspirado contra su gobierno en varias ocasiones, aunque no hubo evidencias concretas. Fue sometido a un juicio militar, siendo fusilado en septiembre de 1880. Su regimiento fue disuelto. Con el tiempo pasaría al olvido. El crimen se dio 4 meses antes de la guerra con Chile. La historiadora Carmen McEvoy habla en un artículo sobre su posible supervivencia y que el conflicto se habría evitado. El primer y último magnicida del siglo XX ha sido Abelardo Mendoza Leiva. Como en los casos anteriores, hay pocos datos sobre este personaje. Bueno, el magnicida o tiranicida, como algunos lo llaman, nació en Cerro de Pasco en 1914. Su corta vida estuvo marcada por las dificultades económicas, con apenas empleos eventuales, ya sea mesero, peón, pasando hambre, llegando incluso a dormir en varias ocasiones en la calle. En 1931 se inscribió en el APRA, el partido de masas más importante de la época para la juventud desheredada, aunque su militancia aprista hizo que sus huesos dieran en la cárcel. Su vida iba de mal en peor. Su futura víctima era el presidente de la República, Luis Sánchez Cerro, cuyo gobierno se caracterizaba por la violencia y autoritarismo. Además, la persecución a los apristas hizo que las tensiones políticas se acrecentasen. Tanto fue así que el 6 de marzo de 1932 sufrió un intento de asesinato que lo hirió gravemente por parte del aprista José Melgar, al salir de la iglesia matriz de Miraflores. Ante tal sombrío panorama, era el momento para vengar la muerte de los compañeros apristas asesinados en Trujillo, torturados hasta la muerte en las cárceles del sórdido Perú.
En marzo de 1933, por cosas raras de la vida, fue liberado de la cárcel y sin apenas un centavo consiguió una pistola Browning 1911. El 30 de abril de 1933 se celebraba en el hipódromo de Santa Beatriz un desfile para las tropas listas para la inminente guerra contra Colombia. Finalizado el evento, yendo en coche, el presidente fue atacado. Una versión dijo que un hombre mal trajeado le disparó por la espalda al presidente. El supuesto magnicida fue salvajemente masacrado por la Guardia Presidencial. Desde ese momento empezó el misterio sobre si el pobre hombre fue el verdadero autor del crimen o fue usado como tapadera. Incluso se acusó a su sucesor, Óscar Benavides, de confabular su muerte como parte de un golpe de estado encubierto. Bueno amigos, si el video les gustó pueden comentarle, darle like. Sus comentarios responsables serán bienvenidos.